Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Ahora vengo a presentar una pequeña cápsula donde tratamos de darle las instrucciones para resolver los ejercicios de la cuarta evaluación. ¿Ya? La cuarta evaluación consta, ¿cierto?, de ítems por cada módulo que hemos visto con la guía de autoaprendizaje. Ya, si se fijan acá, tenemos la primera parte que sería la parte del módulo armado de circuitos electrónicos. ¿Ya? En la materia que estábamos viendo en la última guía es la ley de Ohm, ¿cierto? Y la representamos con, con tres elementos básicos de un circuito, que es el voltaje, la corriente y la resistencia, y se relacionan con esta pequeña fórmula o triángulo, ¿ya?, donde está el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera calcular, voy a ocupar, ¿cierto? Por ejemplo, acá sí voy a ocupar el voltaje, quiero saber cómo calcular el voltaje, entonces me posiciono en la B y tengo la I y la R. Y esta línea vertical me da, eh, me asemeja la multiplicación, y la línea horizontal, la división. Entonces, si yo quiero saber el voltaje, acá es I por R, ¿cierto? Ahí está I por R. Si quiero saber la corriente, es B dividido por R. B dividido por R. Si quiero saber la resistencia o calcular la resistencia, es B dividido por I, intensidad. ¿Ya? Ya. Para esto usamos los circuitos resistivos, ¿cierto? Donde tenemos un circuito con una resistencia y una carga simple, ¿ya? Y tenemos un voltaje aplicado y una corriente que se genera una vez que cerramos el circuito. Entonces, el voltaje está. Recuerden que cada elemento o cada variable, eh, cada magnitud tiene que estar en su unidad básica para hacer el cálculo, ¿ya? O sea, es decir, que la fuente está en volt, la corriente tiene que estar en ampere y la resistencia en ohm, ¿ya? Si está en algún submúltiplo o múltiplo, ¿cierto? Yo lo tengo que transformar a la unidad básica. Acá, por ejemplo, está la corriente, aquí me dice que son 10 miliamperes, entonces esta unidad yo la tengo que pasar esta magnitud la tengo que pasar a la unidad básica del ampere. Entonces acá tendría que dividir por 1000 o correr la coma 3 espacios y me queda 0,1 ampere. Ya recuerden que 100 miliamperes es 0,1 ampere. Y con eso yo calculo la resistencia. ¿Ya? Sería entonces, viendo acá mi triangulito, si yo quiero saber la resistencia, ¿cierto? El voltaje dividido por I. Entonces el voltaje, que era 12 dividido por 0,1 ampere, da la resistencia. ¿Ya? Y así se aplica en todos los otros ejercicios. Cada ejercicio tiene una magnitud diferente. Esta hay que calcular la resistencia. Acá hay que calcular la intensidad, la corriente, y acá hay que calcular el voltaje. Entonces ustedes ocupan la fórmula o la parte del triángulo que más le acomode, y recuerden, sí, pasar las unidades o las magnitudes a las unidades básicas. ¿Ya? Acá tenemos la resistencia en kilos, ¿cierto? Entonces, para hacer el cálculo lo tienen que pasar a ohm, ¿ya? Recuerden que kilo es 1000, entonces para pasarlo a ohm yo tengo que multiplicar por 1000, o correr la coma 3 espacios. Ya. Eso en cuanto a el ítem de armado de circuitos, ya que vamos a hablar la ley de Ohm. Ya, en la unidad de domótica vamos a seguir con los circuitos de alumbrado, donde en este caso presentamos un circuito 915 lineal. ¿Ya? Recuerden que el circuito lineal es el que presenta todas las conexiones eléctricas. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a presentar todas las uniones de alambres eléctricos que se ocupan en una instalación, y acá están reflejados con cada uno con un color. O sea, el neutro, ¿cierto? Lo tengo con color azul, el verde es la tierra,
¿cierto? Y la fase se presenta con el color rojo, ¿ya? Recuerden que el circuito 915 es un circuito que yo puedo comandar dos sistemas de alumbrado independientes con un interruptor cada uno, ¿ya? En una placa, ¿ya? En este caso acá tenemos dos ampolletas y cada ampolleta se comanda por un interruptor diferenciado y que está en un sector de nuestra instalación. Si se fijan acá, este interruptor comanda esa ampolleta y este otro interruptor comanda esa otra ampolleta. Ya. El ejercicio consta de la siguiente parte, que es dibujar un circuito, en este caso unilineal, ya con los elementos unilineales, ¿cierto? Recuerden que cada elemento tiene un símbolo, ya sea para el circuito lineal, que en este caso, o el unilineal. Y también hay que, en nuestro esquema unilineal, presentar cuántos alambres lleva cada conductor, ¿ya? Y los nombres de todos los elementos. Ya. Y la tercera parte de la evaluación tiene que ver con el módulo de circuitos digitales, donde presenta un ejercicio que también lo han visto, ¿cierto? En las guías de autoaprendizaje, que es el trabajar con cómo comandar un sistema de luces, ya sea, pueden ser luces rítmicas, luces secuenciales, en este caso secuencial, de colores. Entonces, acá, por medio de una tabla de verdad, ¿cierto? Ustedes asignan qué color se va a encender o qué foco se va a encender y en qué momento, ¿ya? Si analizamos esta tabla de verdad, fíjense que tiene 4 entradas, A, B, C y D, ¿ya? Y 3 salidas, y cada salida es para un color de foco, ¿ya? Hay una salida para el verde, otra salida para el rojo y otra salida para el azul. ¿Ya? Acá se da un ejemplo, ¿ya? Para que se guíen, ya, para hacer los circuitos. Y si se fijan acá tenemos 3 entradas y hay una diferencia porque acá la tabla de verdad tiene 4 entradas, o sea que para hacer nuestro circuito tenemos que agregar una entrada, la B acá, ¿cierto? De la misma forma que esta, que entra una parte, digamos, directa y otra parte negada. Entonces, dependiendo de yo lo que necesite, me conecto en la parte directa o en la parte negada. Y eso va a una compuerta AND, ¿ya? Que se genera desde la tabla de verdad. Si se fijan acá, vemos como ejemplo el color verde. Cuando se enciende el color verde, ya, entonces fíjense que acá es cuando la salida es un 1, ¿ya? Esa es la forma de que se encienda. El 1 enciende el foco o la ampolleta. Entonces, se fijan acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces 1, o sea, 5, 1, y eso quiere decir que el color verde se enciende 5 veces en toda esta secuencia. ¿Ya? Y el contador va a estar del 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 15, vuelve a resetearse y va a ser 0, y así va. Esa es la secuencia del contador, ¿ya? Entonces depende de yo cómo conecte las compuertas AND, es cómo se van a encender cada foco. Ya, veamos el ejemplo de la luz verde. Continuemos, ¿no es cierto? Si se fijan acá, en la primera tengo un 1, después tengo acá. Ya, cada vez que hay un 1, yo tengo que generar una compuerta AND. ¿Ya? En este caso, el de color verde, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, entonces tengo que tener 5 compuertas AND. ¿Ya? Para que cada vez que se encienda el verde, o cada vez que entre el número que lo enciende, sea capaz de tener una salida 1 y esta va a encender el foco. Ya. Ejemplo, para que se guíen. Ya. Tenemos 4 entradas, ¿cierto? Es igual que esto, pero con una entrada más. Y recuerden siempre tener la parte negada, directa y negada. Entonces acá, ya, cuando tengo que encender esta vez, ya, un 1 acá, ¿cierto? Entonces yo voy a mi circuito y tengo que tener las 4 entradas. Si están en 0, tengo que tomarme de cada entrada en forma negada, ¿ya? O sea,
si nos vamos a este ejemplo, como son los tres ceros, entonces y yo necesito un 1, ¿cierto? Entonces me tengo de tomar de la parte negada. Me tomaría de acá, de ahí, y de la otra entrada también la parte negada. Y eso lo llevo a una compuerta AND, ¿ya? Como tiene 4 entradas, ¿ya? La AND de nuestro ejercicio va a ser de 4 entradas. Aquí es de 3 porque hay 3 entradas. Pero como vamos a hacer este ejemplo o este ejercicio de estas luces y se presenta con esta tabla, ¿verdad? Yo tengo que poner una AND de 4 entradas. ¿Ya? Entonces cada vez que me aparezca un 1, yo agrego una compuerta AND. Por ejemplo, acá, ese ya le hicimos, esta otra. Aquí aparece un 1. Entonces aquí yo tengo que generar otra compuerta AND. ¿Ya? Entonces, como la A es un 0, yo me tomo de la parte negada. La B es un 0, me tomo la parte negada. Y acá, como C es un 1, ahí me tomo la parte directa. ¿Ya? Y el D me tomo la parte negada. ¿Ya? Acá, sería como acá. La parte negada, ¿cierto? Negada. Y fíjense que en la última, ya cuando termino el contador de dar vuelta en el número 15, ¿cierto? Recuerden que es 0, 1, 2, hasta 15, 16 estados. Se fijan que también se enciende, entonces acá yo tengo que tomarme de cada entrada en forma directa, porque ya viene el 1 ya, ¿se fijan? Entonces el A directo, el B directo, el C directo y el D directo. Y esas 4 entradas generan una AND, ¿ya? Entonces, esa es como la idea básica de este circuito. Yo cada vez que haya un 0, me tomo del negado, ¿ya? Porque necesito un 1, necesito que la AND genere un 1 para que me encienda la ampolleta, ¿ya? Porque si acá entra un 0, recuerden que esta es una multiplicación, entonces me queda 0 por cualquier entrada y va a salir un 0, entonces no me va a encender, ¿ya? Eso pues chiquillos. Entonces para cada foco necesito un circuito, ¿ya? Entonces revisemos. Para el foco verde necesito un circuito con 4 entradas. Recuerden que este es un ejemplo. Entonces acá hay que agregarle una entrada, la B. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces en que se va a encender el foco verde. Entonces acá necesito 5 compuertas AND. Una para cada uno que está en la tabla, ¿verdad? Y conectándome como me guía la entrada. Ya, ese es un circuito. Después para encender el rojo necesito otro circuito, ¿ya? Genero las mismas entradas, ¿ya? Pero ahora para los estados donde se enciende el foco rojo. Acá tengo un 1 en estos dos, ¿cierto? Acá también, fíjense que el rojo tiene más, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se enciende 7 veces. Entonces acá tengo que generar 4 entradas, ¿cierto? Pero acá 7 AND, ¿ya? 7 AND, una para cada uno que se enciende, para cada vez que se enciende, ¿ya? Y después hay que hacer otro circuito para el foco azul. Y también son 4 entradas, las mismas 4 entradas, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, o sea que voy a tener 5 veces en que se enciende el foco, entonces acá tengo que generar 5 compuertas AND, con 4 entradas, ¿ya? Entonces, una vez que tengan la AND se van sumando con OR, ¿ya? Por ejemplo, acá este se une ahí, acá se suma, y aquí se suma otra. Entonces, aquí habría que poner otra OR y sumar la cuarta o todas las compuertas que se generen. ¿Ya? Eso, queridos alumnos, es cuanto los puedo guiar un poco en la evaluación para que eh, les resulte todo bien y tengan una buena nota. Y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿ya? Y ahí seguiremos hablando de la guía y el ejercicio y algunas dudas. Y cualquier cosa, me escriben a mí, el WhatsApp, está el WhatsApp, está los mails, acostúmbrense a usar los mails, chiquillos, porque ya estamos trabajando con los mails institucionales y en Classroom también, ¿ya?
Entonces se comunican conmigo, con el profe Oscar, y resolvemos las dudas para que tengan una buena evaluación. Ya, chiquillos, pórtense bien. Nos vemos en clase. Chau.